En la primavera de 1944, en el corazón de Berlín, los pasillos del alto mando alemán vibraban con tensión. Oficiales de inteligencia se reunían en salas cerradas, alrededor de mesas cubiertas con mapas, fotografías aéreas, mensajes interceptados y reportes de reconocimiento. No estaban analizando convoyes aliados ni calculando la llegada de suministros. Su atención estaba centrada en un solo hombre, un nombre que se repetía en cada informe, en cada conversación: George S. Patton. Para los alemanes, Patton no era simplemente un general más. Era un enigma, un adversario que parecía romper las reglas de la guerra. Durante meses, la inteligencia alemana había dedicado más recursos a rastrear sus movimientos que a cualquier otro comandante aliado. No a Eisenhower, el supremo jefe de toda la operación. No a Montgomery, el británico que había derrotado a Rommel en el desierto. El foco estaba en Patton, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante supremo alemán en Europa Occidental. Consideraba cualquier información sobre la ubicación de Patton como de máxima prioridad. Había enfrentado a los mejores generales aliados, pero Patton era diferente. Patton lo aterrorizaba. Los alemanes lo habían conocido en noviembre de 1942, durante la Operación Torch, la invasión aliada del norte de África. Patton comandaba la Fuerza de Tarea Occidental, desembarcando 35,000 soldados estadounidenses en las costas de Marruecos. Fue la primera gran operación terrestre de Estados Unidos contra el Eje. Los observadores alemanes quedaron sorprendidos. Patton avanzaba con una velocidad que no correspondía al estilo metódico y lento que caracterizaba al ejército estadounidense. En apenas 3 días, había tomado Casablanca y forzado la rendición francesa. Los alemanes comprendieron que este general no era como los demás. El mariscal Albert Kesselring pidió informes detallados sobre él. Descubrieron que Patton había pasado su vida estudiando tácticas alemanas, leyendo manuales militares en alemán y recorriendo campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Conocía la mentalidad operacional alemana mejor que muchos oficiales de la Wehrmacht. Esa revelación inquietó profundamente al alto mando. En febrero de 1943, tras la derrota estadounidense en el paso de Kasserine, los alemanes esperaban que los americanos se derrumbaran. Fue una victoria aplastante para Rommel. Las líneas estadounidenses se rompieron, soldados huyeron en desorden y la moral parecía destruida. Los alemanes se preguntaban si los americanos tenían la capacidad de continuar la guerra terrestre en Europa. Pero en marzo, Patton asumió el mando del segundo cuerpo. En 2 semanas, transformó a soldados derrotados en una fuerza disciplinada y agresiva. Restableció la moral, impuso una disciplina férrea y devolvió la confianza a hombres que habían huido en pánico. Rommel mismo escribió en su diario que los estadounidenses se habían vuelto peligrosos de repente. El cambio era inexplicable, salvo por una razón: Patton había llegado. Los informes alemanes comenzaron a describirlo con palabras que rara vez usaban para un enemigo: rápido, audaz, impredecible. Patton no se ajustaba al molde de los generales aliados que solían avanzar con cautela, acumulando fuego de artillería antes de mover tropas. Él prefería la velocidad, el choque, la violencia repentina. Era un estilo que recordaba al Blitzkrieg alemán, la guerra relámpago que había conquistado Polonia y Francia. Los alemanes reconocían en Patton un reflejo de su propia doctrina, pero aplicado con una ferocidad que los desconcertaba. Von Rundstedt, que había enfrentado a los mejores generales británicos y estadounidenses, comenzó a obsesionarse con él. Ordenaba que cada movimiento de Patton fuera registrado, cada rumor sobre su ubicación verificado. Para el alto mando alemán,
Saber dónde estaba Patton era casi tan importante como conocer dónde desembarcarían los aliados. Porque donde estuviera Patton, allí estaría el peligro real. La obsesión alcanzó niveles extraordinarios. En Berlín, oficiales de inteligencia discutían no solo sus movimientos, sino su personalidad, su carácter, su historia. Querían entender cómo pensaba, qué lo motivaba, qué decisiones podría tomar. Descubrieron que Patton había estudiado a los grandes generales prusianos, que admiraba la disciplina alemana y que había internalizado sus principios de guerra móvil. Era como enfrentarse a un enemigo que conocía sus secretos, que hablaba su mismo idioma militar. La conclusión era clara. Patton no era un general común, era un adversario que pensaba como ellos, pero que luchaba para los aliados, y eso lo convertía en el hombre más peligroso del frente occidental. En el verano de 1943, los aliados decidieron golpear el corazón del Mediterráneo. Sicilia era la llave para abrir el camino hacia Italia, y el plan inicial otorgaba el protagonismo a las fuerzas británicas de Bernard Montgomery. Su octavo ejército debía avanzar por la costa oriental hacia la ciudad de Messina, mientras que el séptimo ejército estadounidense, bajo el mando de George Patton, tendría un papel secundario: proteger el flanco y asegurar posiciones de apoyo. Sin embargo, Patton jamás aceptaba ser secundario. Su ambición, su carácter y su visión estratégica lo impulsaban a buscar siempre la iniciativa. Desde el primer día de la campaña, Patton imprimió a sus tropas un ritmo frenético. Sus divisiones avanzaban con una velocidad que desconcertaba tanto a los aliados como a los enemigos. Los soldados marchaban bajo un sol abrasador, atravesando montañas y pueblos, enfrentando resistencia alemana y italiana, pero nunca deteniéndose. La velocidad era su arma principal. En apenas unas semanas, el séptimo ejército cubrió más terreno que cualquier otra fuerza aliada en toda la guerra hasta ese momento. Los alemanes, que habían previsto una retirada ordenada hacia el estrecho de Messina, se encontraron atrapados en una carrera contra el tiempo. Las unidades que esperaban días para evacuar apenas tuvieron horas. Los informes de inteligencia describían escenas caóticas, columnas de vehículos intentando cruzar apresuradamente, oficiales perdiendo el control de sus hombres, soldados abandonando equipo pesado para escapar más rápido. Patton había convertido la retirada alemana en un desastre. Cuando finalmente alcanzó Messina, lo hizo antes que Montgomery, a pesar de haber partido desde una posición más lejana. Había recorrido más de 200 millas en 39 días de combate constante. Los informes alemanes posteriores reconocieron la magnitud de la hazaña. Un oficial escribió que Patton luchaba como un comandante de Panzer, no como un general de infantería estadounidense. Tomaba riesgos que la doctrina americana prohibía. Explotaba debilidades antes de que los defensores pudieran reaccionar. Y pensaba como un alemán. Esa era la razón por la cual lo temían. Porque era impredecible, porque era audaz, porque parecía comprender su manera de hacer la guerra mejor que ellos mismos. Pero en medio de la gloria, un incidente casi destruyó su carrera. Durante una visita a hospitales de evacuación en Sicilia, Patton se encontró con soldados que sufrían lo que entonces se llamaba fatiga de combate. Para él, eran cobardes que habían abandonado a sus compañeros. En un arrebato de furia, abofeteó a uno de ellos. Una semana después, repitió la acción con otro soldado, llegando incluso a sacar su pistola y amenazarlo. El escándalo fue mayúsculo. La noticia llegó a Eisenhower y pronto se filtró a la prensa. Los periódicos publicaron editoriales exigiendo su destitución. Congresistas pidieron que fuera enviado de regreso a casa en desgracia. Los alemanes observaron con atención. Habían identificado a Patton como el comandante más peligroso de los aliados,
y ahora parecía que los propios estadounidenses podrían eliminarlo. No podían creer su suerte. Sin embargo, Eisenhower no lo destituyó. Lo reprendió severamente, lo apartó temporalmente del combate, pero lo mantuvo en servicio. Para los alemanes, esa decisión fue inquietante. Significaba que los estadounidenses valoraban demasiado a Patton como para dejarlo caer. Y si lo estaban reservando, debía ser para algo grande. En 1944, Patton fue trasladado a Inglaterra. No tenía un mando activo en la inminente invasión de Europa. Los alemanes, obsesionados con él, concluyeron que debía estar al frente de la fuerza principal. Era lógico, los estadounidenses no desperdiciarían a su mejor general en una operación secundaria. Así nació la mayor operación de engaño de la guerra. El primer grupo de ejército de Estados Unidos, una formación fantasma creada para engañar a la inteligencia alemana. El grupo existía solo en papeles, en señales de radio, en tanques inflables y edificios de madera pintada. Era un ejército de sombras diseñado para convencer a los alemanes de que Patton lideraría el ataque en Calais, el punto más corto del Canal de la Mancha. El engaño funcionó a la perfección. Hitler y su Estado Mayor quedaron convencidos de que el desembarco en Normandía era una distracción. Durante 6 semanas, las divisiones Panzer permanecieron inmóviles cerca de Calais, esperando un ataque que nunca llegó. Esa parálisis permitió que los aliados consolidaran la cabeza de playa en Normandía. Todo gracias a la reputación de un solo hombre, George S. Patton. El 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, los alemanes dudaron. Rundstedt quería liberar inmediatamente las reservas blindadas para empujar a los invasores de vuelta al mar, pero Hitler se negó. Estaba convencido de que el verdadero ataque, liderado por Patton, llegaría en Calais. Esa indecisión fue fatal. Las divisiones que podían haber aplastado la invasión permanecieron congeladas, esperando una ofensiva inexistente. Finalmente, el 1 de agosto de 1944, Patton recibió un mando de combate real, el Tercer Ejército. Lo que ocurrió en las semanas siguientes confirmó todos los temores alemanes. Sus divisiones avanzaron más en 2 semanas que cualquier otra fuerza aliada en 2 meses. Atravesaron Bretaña, giraron hacia París y desintegraron las defensas alemanas. Los informes describían un caos absoluto. Las líneas se derrumbaban, las órdenes se contradecían. Los comandantes no sabían dónde estaba el frente porque Patton lo movía constantemente. En Falaise, Patton ayudó a cerrar la trampa que destruyó al ejército alemán en Francia. Más de 50.000 prisioneros y miles de muertos. La Wehrmacht perdió la mayoría de sus tanques y artillería. Los sobrevivientes compararon la catástrofe con Stalingrado, pero peor. Al menos allí tuvieron tiempo de prepararse. Con Patton no hubo tiempo. El avance del Tercer Ejército bajo el mando de Patton en Francia fue tan rápido que desorientó por completo al alto mando alemán. Las unidades que habían resistido durante semanas en posiciones defensivas se encontraron de repente rodeadas, con sus líneas de suministro cortadas y sus comunicaciones interrumpidas. Los informes que llegaban a Berlín describían un panorama caótico. Oficiales incapaces de localizar a sus propias tropas, órdenes contradictorias que se anulaban entre sí y soldados que no sabían dónde estaba el frente porque Patton lo movía constantemente. La guerra, que hasta entonces había tenido un ritmo previsible, se transformó en un torbellino imposible de controlar. En la región de Falaise, Patton vio una oportunidad única. Los ejércitos alemanes se retiraban a través de un estrecho corredor, y si los aliados lograban cerrarlo, cientos de miles de soldados quedarían atrapados. Patton empujó con fuerza hacia el norte, mientras fuerzas canadienses y polacas avanzaban desde el sur.
El cerco se fue estrechando día tras día. Dentro del bolsillo, el pánico se apoderó de las tropas alemanas. Los soldados abandonaban vehículos y artillería intentando escapar a pie. Los oficiales perdían el control de sus hombres. La destrucción fue catastrófica. Más de 50.000 prisioneros, miles de muertos y la pérdida de la mayoría de los tanques y cañones disponibles. Los sobrevivientes describieron la experiencia como peor que Stalingrado. Allí, al menos, habían tenido tiempo de prepararse. Con Patton no hubo tiempo en absoluto. Después de la liberación de París, los aliados comenzaron a interrogar a generales alemanes capturados. Querían saber qué pensaban de sus adversarios, cuáles eran los comandantes más respetados y cuáles los más temidos. Las respuestas fueron sorprendentemente consistentes. Montgomery era considerado metódico y predecible. Bradley, competente pero cauteloso. Pero cuando se mencionaba a Patton, las palabras cambiaban. Impredecible, agresivo, peligroso. Rundstedt lo calificó como el general aliado más temido. Fritz Bayerlein, comandante de la división Panzer-Lehr, afirmó que Patton era el único aliado con instintos de líder panzer. Para los alemanes, él era un reflejo de su propia doctrina, rápido, audaz, violento, pero con una diferencia crucial: luchaba contra ellos y lo hacía mejor. La reputación de Patton se consolidó como la de un maestro de la guerra móvil. Entendía que la velocidad y el choque eran más decisivos que la acumulación lenta de poder de fuego. Atacaba cuando la doctrina decía que debía defender. Avanzaba cuando la logística aconsejaba detenerse. Tomaba riesgos que sus superiores consideraban imprudentes y que sus enemigos calificaban de aterradores. Esa imprevisibilidad lo convertía en un adversario imposible de anticipar. Los alemanes podían calcular lo que harían otros generales, pero nunca podían adivinar lo que haría Patton. Solo sabían que sería rápido, violento y devastador. En diciembre de 1944, Alemania lanzó su última gran ofensiva. Fue un golpe audaz, a través del bosque de las Ardenas, diseñado para dividir a los ejércitos aliados y recuperar la iniciativa. El ataque tomó por sorpresa a los comandantes aliados. En pocos días, las líneas estadounidenses se derrumbaron y la 101ª División Aerotransportada quedó rodeada en Bastogne. La situación era desesperada. Eisenhower convocó a sus generales en Verdún para discutir cómo responder. La mayoría hablaba de semanas de preparación. Mover ejércitos era complicado, requería tiempo, coordinación, logística. Patton, sin embargo, dijo que podía atacar en 48 horas con 3 divisiones. Sus colegas pensaron que estaba fanfarroneando. Era imposible girar un ejército entero 90 grados y lanzarlo en una dirección completamente distinta en tan poco tiempo. Pero Patton ya había preparado planes de contingencia. Su oficial de inteligencia, Oskar Koch, había anticipado la posibilidad de un ataque alemán cuando otros lo descartaban. Patton había diseñado movimientos alternativos en secreto. Cuando llegó el momento, estaba listo. Con una sola llamada telefónica, puso en marcha la maniobra. En cuestión de horas, el tercer ejército comenzó a pivotar hacia el norte. Más de 250.000 hombres, decenas de miles de vehículos, avanzando por carreteras heladas en pleno invierno. La operación fue un prodigio logístico. Los alemanes no podían creerlo. Habían calculado que tendrían semanas antes de enfrentar una contraofensiva seria. En cambio, Patton ya estaba golpeando su flanco sur. El 26 de diciembre, Bastogne fue liberado. La ofensiva alemana, que había comenzado con fuerza, quedó detenida. Los planes de dividir a los aliados se desmoronaron. Después de la guerra, cuando se preguntó a los generales alemanes qué había salido mal en la batalla de las Ardenas, muchos dieron la misma respuesta:
No habían esperado que Patton reaccionara tan rápido. Pensaron que tenían más tiempo. Nunca aprendieron. Desde el primer día en África hasta el último combate en Europa, subestimaron la velocidad de Patton y cada vez pagaron el precio. La razón por la cual los alemanes lo temían más que a cualquier otro comandante aliado era clara. Patton pensaba como ellos. Había estudiado durante décadas la doctrina alemana, había internalizado su filosofía de guerra móvil. Cuando dirigía un ejército, luchaba como un general alemán, pero con una ferocidad aún mayor. Los alemanes podían prever lo que harían otros generales aliados, porque conocían sus sistemas, su doctrina, su cautela. Pero Patton rompía las reglas. Atacaba cuando debía esperar, avanzaba cuando debía detenerse, tomaba riesgos que parecían insensatos, pero que resultaban devastadores. Era impredecible, y esa imprevisibilidad era su arma más poderosa. Von Rundstedt, el hombre que había comandado las fuerzas alemanas en el día D y que había enfrentado a los mejores generales aliados, lo resumió después de la guerra con una frase que se convirtió en legado. Patton, dijo, era el supremo maestro de la guerra móvil, un brillante practicante de la ofensiva, el general aliado que más temieron. Desde los desiertos de África hasta los bosques helados de las Ardenas, Georges Patton se ganó ese temor batalla tras batalla, victoria tras victoria, hasta que los generales alemanes que habían conquistado Europa aprendieron lo que significaba enfrentarse a un comandante que luchaba exactamente como ellos, solo que mejor. La reputación de Patton como maestro de la guerra móvil no se limitó a las campañas de Francia. Su estilo, basado en la velocidad y la agresividad, se convirtió en un símbolo de la ofensiva aliada. Mientras otros generales preferían acumular recursos y planificar con cautela, él entendía que la guerra era un fenómeno dinámico, donde la sorpresa y el impulso podían desmoronar incluso a los ejércitos más disciplinados. Esa filosofía lo llevó a enfrentarse no solo a sus enemigos, sino también a sus propios superiores, que a menudo consideraban sus decisiones demasiado arriesgadas. Sin embargo, los resultados eran innegables. Cada vez que Patton tomaba el mando, las líneas alemanas se quebraban. Tras la derrota alemana en Falaise y la liberación de París, el tercer ejército continuó avanzando hacia el este. Las columnas de tanques y vehículos estadounidenses se desplazaban con una rapidez que parecía imposible. Los pueblos franceses, liberados uno tras otro, recibían a los soldados con júbilo, mientras los alemanes se retiraban en desorden. El ritmo era tan vertiginoso que las propias líneas de suministro aliadas tenían dificultades para seguirlo. Los camiones de combustible y municiones corrían detrás de las divisiones, intentando mantener el flujo necesario para sostener la ofensiva. Patton sabía que la logística era su talón de Aquiles, pero también comprendía que detenerse significaba dar tiempo al enemigo para reorganizarse. Por eso presionaba siempre hacia adelante, confiando en que la velocidad compensaría las carencias. Los alemanes, acostumbrados a enfrentar a generales metódicos, se encontraban desconcertados. Rundstedt y otros comandantes enviaban informes cada vez más desesperados a Berlín. Decían que el tercer ejército estaba en todas partes, que cada intento de establecer una línea defensiva era superado antes de consolidarse. La estructura de mando alemana en Francia se desmoronaba. Las comunicaciones se interrumpían. Las órdenes llegaban tarde o eran contradictorias, y los soldados comenzaban a perder la confianza en sus líderes. Patton había convertido la guerra en un torbellino imposible de controlar. En medio de ese caos, surgió la oportunidad de destruir al ejército alemán en Francia. El cerco de Falaise fue el golpe definitivo. Las pérdidas fueron tan enormes que la Wehrmacht nunca se recuperó completamente.
Los generales alemanes que sobrevivieron describieron la experiencia como una pesadilla. Decían que Patton no les había dado tiempo para pensar, que cada decisión que intentaban tomar quedaba obsoleta antes de ejecutarse. Era como luchar contra un enemigo que siempre estaba un paso adelante. La ofensiva alemana en las Ardenas, meses después, fue el último intento desesperado de revertir la situación. El ataque sorprendió a los aliados y puso en peligro toda la línea del frente. Bastogne quedó rodeada y la moral aliada sufrió un golpe, pero allí apareció nuevamente la figura de Patton. Mientras otros generales hablaban de semanas de preparación, él ya tenía planes listos. Su capacidad para anticipar lo inesperado fue decisiva. En apenas 48 horas, giró a su ejército entero y lanzó una contraofensiva que los alemanes no habían previsto. La liberación de Bastogne fue un símbolo del poder de reacción de los aliados y un recordatorio de que Patton era capaz de lo imposible. Los alemanes nunca lograron comprender del todo cómo podía moverse tan rápido. Su doctrina de Blitzkrieg se basaba en la velocidad y la sorpresa, pero Patton la aplicaba con una intensidad aún mayor. Había estudiado sus tácticas durante décadas, había internalizado su filosofía y la utilizaba contra ellos. Era como enfrentarse a un reflejo de sí mismos, pero más audaz, más impredecible. Esa era la razón por la cual lo temían más que a cualquier otro comandante aliado. Después de la guerra, los interrogatorios a los generales alemanes revelaron una admiración mezclada con temor. Montgomery era considerado predecible, Bradley demasiado cauteloso, pero Patton era distinto. Lo describían como impredecible, agresivo, peligroso. Rundstedt lo llamó el supremo maestro de la guerra móvil. Fritz Bayerlein dijo que era el único aliado con instintos de líder Panzer. Para ellos, Patton era la encarnación de su propia doctrina, aplicada con una ferocidad que los superaba. Su legado quedó marcado por esa combinación de disciplina férrea, velocidad implacable y audacia inquebrantable. Desde los desiertos de África hasta los bosques helados de las Ardenas, George S. Patton demostró que la guerra podía ganarse no solo con recursos, sino con voluntad, instinto y movimiento constante. Los alemanes aprendieron, batalla tras batalla, lo que significaba enfrentarse a un comandante que luchaba exactamente como ellos, pero mejor. La guerra avanzaba hacia su desenlace y el nombre de Patton seguía resonando en cada sala de mando alemana. Los informes que llegaban desde el frente describían un enemigo que parecía moverse con una rapidez imposible, un ejército que aparecía en lugares donde no debía estar, que golpeaba antes de lo previsto y que desmoronaba cualquier intento de defensa. El Tercer Ejército se convirtió en un símbolo de movilidad y agresividad, y su comandante en la personificación del miedo alemán. Mientras los aliados consolidaban sus posiciones en Francia y avanzaban hacia Alemania, Patton continuaba presionando. Sus divisiones atravesaban ríos, bosques y pueblos con un ritmo que dejaba atrás incluso a sus propios aliados. Los británicos y los estadounidenses más cautelosos observaban con asombro cómo Patton se lanzaba hacia adelante sin esperar refuerzos, confiando en que la velocidad era su mejor protección. Para él, detenerse era dar tiempo al enemigo, y dar tiempo al enemigo era permitirle sobrevivir. Por eso insistía en mantener el impulso, aunque la logística se tambaleara y los suministros llegaran con retraso. Los alemanes, agotados y desmoralizados, intentaban organizar líneas defensivas en el Rin y en otras posiciones estratégicas. Pero cada vez que lo hacían, Patton ya estaba allí, cruzando con sus tanques, desplegando infantería, golpeando con artillería. La guerra móvil que ellos habían inventado se volvía contra ellos en manos de un general que la comprendía mejor que nadie. Los oficiales alemanes capturados hablaban de él con una mezcla de respeto y temor.
decían que era impredecible, que nunca podían anticipar su próximo movimiento, que siempre llegaba antes de lo esperado. La ofensiva alemana en las Ardenas había demostrado una vez más su capacidad de reacción. Mientras otros generales calculaban semanas, Patton había girado a su ejército entero en apenas 2 días. Esa maniobra, que parecía imposible, se convirtió en una de las hazañas más recordadas de la guerra. Bastogne fue liberada y la ofensiva alemana quedó detenida. Los planes de Hitler de dividir a los aliados se desmoronaron y gran parte del mérito fue atribuido a la rapidez y la audacia de Patton. Con el avance hacia Alemania, la reputación de Patton alcanzó su punto máximo. Los interrogatorios posteriores a la guerra confirmaron lo que los aliados ya sospechaban. Los generales alemanes lo temían más que a cualquier otro. Montgomery era predecible, Bradley demasiado cauteloso, pero Patton era distinto. Lo describían como agresivo, peligroso, impredecible. Rundstedt lo llamó el supremo maestro de la guerra móvil. Fritz Bayerlein dijo que era el único aliado con instintos de líder panzer. Para ellos, Patton era la encarnación de su propia doctrina, aplicada con una ferocidad que los superaba. El legado de Patton quedó marcado por esa combinación de disciplina férrea, velocidad implacable y audacia inquebrantable. Desde los desiertos de África hasta los bosques helados de las Ardenas, demostró que la guerra podía ganarse no solo con recursos, sino con voluntad, instinto y movimiento constante. Los alemanes aprendieron, batalla tras batalla, lo que significaba enfrentarse a un comandante que luchaba exactamente como ellos, pero mejor. Su figura se convirtió en un mito. Para los soldados estadounidenses, era el general que exigía disciplina absoluta, que castigaba la indisciplina con dureza, pero que también los llevaba a victorias imposibles. Para los alemanes, era el enemigo que nunca podían atrapar, el adversario que siempre estaba un paso adelante. Para la historia, fue el hombre que transformó la guerra en un torbellino de velocidad y violencia, y que demostró que la movilidad podía ser más decisiva que cualquier otra arma. Cuando la guerra terminó, los aliados celebraron la derrota de Alemania y el fin del conflicto en Europa. Pero en los recuerdos de los generales alemanes, una figura seguía destacando por encima de todas: George S. Patton, el general que pensaba como ellos, que luchaba como ellos, pero que los venció una y otra vez. El hombre que convirtió su propia doctrina en su perdición. El comandante que aterrorizó a la Wehrmacht desde el primer día en África hasta el último combate en Europa. La guerra estaba llegando a su fin y el nombre de George S. Patton se había convertido en sinónimo de velocidad, audacia y miedo para los alemanes. Cada movimiento suyo era seguido con obsesión por la inteligencia enemiga. Cada rumor sobre su ubicación generaba alarma en Berlín. Los generales alemanes, que habían conquistado Europa con la doctrina del Blitzkrieg, reconocían en Patton un adversario que aplicaba sus mismos principios, pero con una ferocidad aún mayor. Era como luchar contra un reflejo de sí mismos, un espejo que mostraba su propia estrategia, solo que ejecutada con más decisión y menos vacilaciones. El tercer ejército continuó avanzando hacia Alemania, atravesando el Rin y penetrando en territorio enemigo. Las ciudades caían una tras otra y los soldados estadounidenses, aunque agotados, seguían el ritmo implacable que su comandante les imponía. Patton exigía disciplina absoluta, castigaba la indisciplina con dureza, pero también inspiraba a sus hombres con la certeza de que estaban escribiendo la historia. Para ellos era un líder duro, incluso despiadado, pero también el general que los llevaba a victorias imposibles. Esa mezcla de temor y respeto se convirtió en parte de su leyenda. Los alemanes, por su parte,
Vivían la desesperación de enfrentarse a un enemigo que nunca les daba tiempo. Intentaban organizar defensas en el Rin, en el Mosela, en los bosques de Alemania, pero cada intento era superado antes de consolidarse. Los informes describían un ejército que aparecía en lugares inesperados, que golpeaba con rapidez y que desmoronaba cualquier resistencia. Los oficiales capturados hablaban de Patton como de un enemigo impredecible, alguien que no seguía las reglas, que atacaba cuando debía esperar y que avanzaba cuando debía detenerse. Esa imprevisibilidad era su arma más poderosa. La ofensiva alemana en las Ardenas había sido el último intento desesperado de cambiar el curso de la guerra. El ataque sorprendió a los aliados y puso en peligro toda la línea del frente. Bastogne quedó rodeada y la moral aliada sufrió un golpe. Pero allí apareció nuevamente la figura de Patton. Mientras otros generales calculaban semanas, él ya tenía planes listos. En apenas 48 horas, giró a su ejército entero y lanzó una contraofensiva que los alemanes no habían previsto. La liberación de Bastogne fue un símbolo del poder de reacción de los aliados y un recordatorio de que Patton era capaz de lo imposible. Cuando la guerra terminó, los interrogatorios a los generales alemanes confirmaron lo que los aliados ya sospechaban. Patton había sido el comandante más temido. Montgomery era considerado predecible, Bradley demasiado cauteloso, pero Patton era distinto. Lo describían como agresivo, peligroso, impredecible. Rundstedt lo llamó el supremo maestro de la guerra móvil. Fritz Bayerlein dijo que era el único aliado con instintos de líder Panzer. Para ellos, Patton era la encarnación de su propia doctrina, aplicada con una ferocidad que los superaba. Su legado quedó marcado por esa combinación de disciplina férrea, velocidad implacable y audacia inquebrantable. Desde los desiertos de África hasta los bosques helados de las Ardenas, demostró que la guerra podía ganarse no solo con recursos, sino con voluntad, instinto y movimiento constante. Los alemanes aprendieron, batalla tras batalla, lo que significaba enfrentarse a un comandante que luchaba exactamente como ellos, pero mejor. La figura de Patton trascendió la guerra. Para los soldados estadounidenses fue el general que exigía lo máximo, que castigaba con dureza, pero que también los llevó a victorias que parecían imposibles. Para los alemanes fue el enemigo que nunca pudieron atrapar, el adversario que siempre estaba un paso adelante. Para la historia, fue el hombre que transformó la guerra en un torbellino de velocidad y violencia, y que demostró que la movilidad podía ser más decisiva que cualquier otra arma. Su nombre quedó grabado en la memoria de la Segunda Guerra Mundial como el general que aterrorizó a la Wehrmacht, el comandante que pensaba como ellos, que luchaba como ellos, pero que los venció una y otra vez. George S. Patton, el supremo maestro de la guerra móvil, el hombre que convirtió la doctrina alemana en su propia arma y que demostró que la audacia y la velocidad podían cambiar el destino de una guerra. El final de la guerra encontró a Patton en el corazón de Alemania, liderando a sus tropas con la misma energía que había mostrado desde el primer día en África. Sus divisiones avanzaban con rapidez, atravesando ciudades destruidas, campos arrasados y pueblos que recibían a los soldados estadounidenses con mezcla de miedo y alivio. La Wehrmacht, agotada y desorganizada, apenas podía ofrecer resistencia. Cada intento de formar una línea defensiva era superado antes de consolidarse. Los alemanes comprendieron que ya no podían detenerlo. El hombre que habían temido durante años estaba ahora en su propio territorio y nada parecía capaz de frenarlo. Patton veía la guerra como un fenómeno de movimiento constante. Para él, detenerse era perder la iniciativa
y perder la iniciativa era dar al enemigo una oportunidad de sobrevivir. Por eso presionaba siempre hacia adelante, incluso cuando la logística se tambaleaba y los suministros llegaban con retraso. Sus hombres, aunque exhaustos, seguían el ritmo implacable que su comandante les imponía. Sabían que la velocidad era su mejor protección, que la audacia era la clave de la victoria. Esa filosofía, aplicada una y otra vez, había desmoronado al ejército alemán. Los generales alemanes capturados después de la guerra hablaron de él con una mezcla de respeto y temor. Decían que era impredecible, que nunca podían anticipar su próximo movimiento, que siempre llegaba antes de lo esperado. Rundstedt lo llamó el supremo maestro de la guerra móvil. Fritz Bayerlein dijo que era el único aliado con instintos de líder Panzer. Para ellos, Patton era la encarnación de su propia doctrina, aplicada con una ferocidad que los superaba. Era como luchar contra un reflejo de sí mismos, pero más audaz, más rápido, más decidido. La liberación de Bastogne durante la ofensiva de las Ardenas había sido la prueba definitiva de su capacidad de reacción. Mientras otros generales calculaban semanas, él había girado a su ejército entero en apenas 2 días. Esa maniobra, que parecía imposible, se convirtió en una de las hazañas más recordadas de la guerra. Los alemanes, que habían contado con semanas de ventaja, se encontraron enfrentando a Patton antes de lo previsto. Esa rapidez fue la clave para detener la última gran ofensiva alemana. Los planes de Hitler de dividir a los aliados se desmoronaron, y gran parte del mérito fue atribuido a la audacia de Patton. Cuando la guerra terminó, Patton se convirtió en una figura legendaria. Para los soldados estadounidenses, era el general que exigía disciplina absoluta, que castigaba la indisciplina con dureza, pero que también los llevaba a victorias imposibles. Para los alemanes, era el enemigo que nunca pudieron atrapar, el adversario que siempre estaba un paso adelante. Para la historia, fue el hombre que transformó la guerra en un torbellino de velocidad y violencia, y que demostró que la movilidad podía ser más decisiva que cualquier otra arma. Su legado quedó marcado por esa combinación de disciplina férrea, velocidad implacable y audacia inquebrantable. Desde los desiertos de África hasta los bosques helados de las Ardenas, demostró que la guerra podía ganarse no solo con recursos, sino con voluntad, instinto y movimiento constante. Los alemanes aprendieron, batalla tras batalla, lo que significaba enfrentarse a un comandante que luchaba exactamente como ellos, pero mejor. Después de la guerra, Patton continuó siendo una figura polémica. Sus declaraciones públicas, a menudo directas y sin filtros, generaban controversia. Criticaba la política de ocupación, advertía sobre la amenaza soviética y defendía la necesidad de mantener la preparación militar. Su carácter indomable, que había sido su mayor virtud en el campo de batalla, se convirtió en un desafío en tiempos de paz. Sin embargo, su reputación como estratega y líder militar permaneció intacta. Los historiadores lo recordaron como uno de los generales más brillantes de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que había comprendido la esencia de la guerra móvil y que la había aplicado con una eficacia devastadora. George S. Patton murió en diciembre de 1945 en un accidente automovilístico en Alemania. Su muerte fue repentina y trágica y dejó a sus soldados y a su país con la sensación de que aún tenía mucho por ofrecer, pero su legado ya estaba asegurado. Los alemanes lo habían temido más que a cualquier otro comandante aliado. Sus propios hombres lo habían seguido con respeto y disciplina. La historia lo había convertido en un mito. El general que pensaba como ellos, que luchaba como ellos, pero que los venció una y otra vez. El supremo maestro de la guerra móvil. El hombre que aterrorizó a la Wehrmacht y que demostró que la audacia y la velocidad podían cambiar el destino de una guerra. La guerra había terminado,
pero el nombre de George S. Patton seguía resonando con fuerza en Europa y en Estados Unidos. Para los alemanes, él había sido el adversario más temido, el general que pensaba como ellos, que aplicaba su propia doctrina con una ferocidad aún mayor. Para los aliados, era el símbolo de la ofensiva implacable, el comandante que había llevado a sus hombres a victorias imposibles. Su figura se convirtió en un mito, en un ejemplo de lo que significaba la guerra móvil, la guerra de velocidad y choque. En los interrogatorios realizados a los generales alemanes después de la rendición, las respuestas fueron sorprendentemente consistentes. Montgomery era considerado metódico y predecible. Bradley, competente pero demasiado cauteloso. Eisenhower, un organizador brillante, pero no un hombre de campo de batalla. Patton, en cambio, era impredecible, agresivo, peligroso. Rundstedt lo llamó el supremo maestro de la guerra móvil. Fritz Bayerlein dijo que era el único aliado con instintos de líder Panzer. Otros lo describieron como un enemigo que nunca daba tiempo, que siempre estaba un paso adelante, que atacaba cuando debía esperar y que avanzaba cuando debía detenerse. Esa imprevisibilidad era su arma más poderosa, y esa fue la razón por la cual lo temieron más que a cualquier otro. Patton, sin embargo, no era un hombre fácil. Su carácter directo, su lenguaje duro y sus opiniones sin filtros lo convirtieron en una figura polémica incluso entre sus propios aliados. Criticaba la política de ocupación, advertía sobre la amenaza soviética y defendía la necesidad de mantener la preparación militar. Para él, la guerra no había terminado del todo. Veía en la Unión Soviética un nuevo enemigo y creía que los Estados Unidos debían estar listos para enfrentarlo. Sus declaraciones públicas generaban controversia y muchos consideraban que su franqueza era peligrosa en tiempos de paz. Pero esa misma franqueza había sido parte de su fuerza en la guerra. Era un hombre que decía lo que pensaba, que actuaba con decisión, que no conocía la palabra cautela. Su muerte, en diciembre de 1945, fue repentina y trágica. Un accidente automovilístico en Alemania puso fin a su vida. Para sus soldados y para su país, fue un golpe inesperado. Muchos sintieron que aún tenía mucho por ofrecer, que su experiencia y su visión podían haber sido valiosas en los años posteriores. Pero su legado ya estaba asegurado. Los alemanes lo habían temido más que a cualquier otro comandante aliado. Sus propios hombres lo habían seguido con respeto y disciplina. La historia lo había convertido en un mito. El general que pensaba como ellos, que luchaba como ellos, pero que los venció una y otra vez. El recuerdo de Patton quedó marcado por imágenes de velocidad, de columnas de tanques avanzando sin descanso, de soldados marchando bajo su mirada severa, de victorias obtenidas contra todo pronóstico. Fue el hombre que convirtió la guerra en un torbellino de movimiento, que demostró que la audacia y la rapidez podían cambiar el destino de una campaña. Su nombre quedó grabado en la memoria de la Segunda Guerra Mundial como el general que aterrorizó a la Wehrmacht, el comandante que aplicó la doctrina alemana contra los propios alemanes y que demostró que la guerra podía ganarse con voluntad, instinto y velocidad. Para los historiadores, Patton fue un caso único. Un general que comprendió la esencia de la guerra móvil, que la aplicó con una eficacia devastadora y que dejó una huella imborrable en la historia militar. Su figura sigue siendo estudiada, admirada y debatida. Algunos lo consideran un genio, otros un hombre imprudente, pero todos coinciden en que fue el comandante más temido por los alemanes, el hombre que transformó la guerra en un torbellino de velocidad y violencia.
y que demostró que la audacia podía ser más decisiva que cualquier otra arma. George S. Patton, el supremo maestro de la guerra móvil, el general que aterrorizó a la Wehrmacht, el hombre que pensaba como ellos, que luchaba como ellos, pero que los venció una y otra vez.